la grabación para los estudiantes que no se puedan conectar. Claro que sí, sí, señora. Bueno, entonces desde ya y con la autorización de todos los presentes, ya le di para grabar y ahí toma una fotico. Si alguien puede y toma una mejor, también es bienvenida. Gracias a todos los que tuvieron a bien abrir sus pantallas. Para nosotros esto es fantástico. Entonces también voy desde ya a compartir pantalla para que le demos también inicio a nuestro tema, siendo las 4:16. Vamos a darle primero compartir pantalla para ahora sí que nos quede. Bueno, mientras la profe Dolly, yo aprovecho mi profe para saludar a los estudiantes que se han conectado en este espacio. De verdad, muchas gracias por su compromiso, por su tiempo y dedicación con este curso. Espero que este espacio que va a dinamizar hoy nuestra compañera la profe Dolly sea de mucho aprovechamiento y construcción de conocimiento, que les va a ayudar también a complementar todo el desarrollo de las actividades del curso, específicamente la tarea 3 del curso. El día de hoy se cierra la calificación por parte de nosotros, los docentes, de la tarea número 2. Ya ustedes pueden consultar sus calificaciones en el entorno de evaluación, la calificación y retroalimentación. Y pues espero que esta web conferencia les aporte muchísimo para el desarrollo de esta tarea 3. Entonces, bienvenidos y gracias, mi profe Dolis. Su merced ya queda a cargo de la web. Un abrazo para Sí, todos. señora. Gracias, profe, por la bienvenida. Si están viendo mi pantalla, Sí, algo mi se me... profe. Ok, le doy compartir. Yo es la misma fotito. No sé si esté lento mi internet, pero yo veo la misma foto. Yo veo la misma. Qué Dice pena. resultado de aprendizaje 2. Ok, yo todavía no la veo. Es que si su merced no la ve, mientras está No, compartiendo, creo que no le... no me va a dejar ver. Ok, ajá, es allá. Listo, mi profe, ahora sí se ve el texto. Bueno, bueno, dice, si la subo mucho, pantalla, ajá, metodología cuantitativa. Para ustedes, voy a empezar haciendo una dinámica. Para ustedes que ya han venido leyendo la guía orientadora, sin ver exactamente este concepto, aparte de que ya lo vieron, pero para ustedes, cuando leyeron metodología cuantitativa, ¿qué pensaron? ¿Cómo lo interpretaron? Nos pueden regalar unos aportes que sean, que les nazca. No tiene que ser lo que leyeron, solo lo que les surgió desde el momento que leyeron el título, teniendo en cuenta que ya veníamos visibilizando la guía anterior, que también hablábamos de todo lo cuantitativo y cualitativo. ¿Quién levanta la manito? O puede escribir en el chat. No todos a la vez. Bueno, bueno, entonces, en la metodología cuantitativa tenemos que es una metodología que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, establecer relaciones entre variables y generalizar los resultados a partir de nuestras representativas. Entonces es todo lo que nosotros hicimos anteriormente, ¿sí? Que hicimos una recolección de datos. Primero nos instruimos para conocer o ampliar el concepto de lo que era cuantitativo y cualitativo.
y luego sacamos unas herramientas que, si bien nos sirvió para entregar un excelente producto, recuerde que esta es como una secuencia de la primera actividad que hicieron. Claro que ya esta les hace otro requerimiento y se viene a solo lo que es metodología cuantitativa. Entonces, frente a eso, por eso hablamos que es todo lo metodológico, que se centra en la recolección, en todo lo que ustedes van a ir recolectando para poder hacer un previo análisis y tener las diferentes variables. Entre estas unidades de análisis, tenemos que se refieren a los elementos específicos que se estudian y sobre los cuales se recopilan los datos como individuos, grupos, instituciones o eventos. ¿Cómo hacemos lo siguiente? O sea, dentro de cada producto o según la tarea que nos está indicando, nos invita a buscar ese grupo o individuo con el cual queremos nosotros empezar a trabajar para poder hacer un buen análisis y también saber con qué personajes o exactamente con qué grupos se va a trabajar para poder sacar una buena recopilación de datos. Según, según Fernández y Batista, en el 2014, las unidades de análisis permiten delimitar el alcance de la investigación y establecer las comparaciones entre las diferentes categorías o grupos, lo que facilita la generalización de hallazgos a poblaciones más amplias. La idea cuál es que nosotros, en el medio de todo lo que, de esa previa entrevista o esa observación que se hizo, podamos llegar a profundidad a todo lo que se requiere y que nos vienen pidiendo o sugiriendo, apoyándonos de los referentes escritores según los que ya tenemos aquí, que son como los principales que nosotros les pudimos dar para que en ellos también basaran ciertas argumentaciones y pudieran tener muchas más aplicativos o comunicación para poder ampliar el concepto que se tiene y llegar a una buena base ideal para lo que se puede pedir. Individuo. Entonces aquí llegamos a que podamos saber qué es el individuo, ¿cierto? Y ese individuo, los individuos son cuando se estudian las experiencias, percepciones o comportamientos de personas, por ejemplo, en un estudio sobre las experiencias de pacientes con una enfermedad crónica. Entonces, cuando nosotros empezamos como a ir a todo lo que puede ser el individuo, llegamos y también sacamos ciertos análisis para poder saber qué es lo que queremos y conocer qué buscamos exactamente para darle un respeto a lo que se necesita. Entonces, frente a esto, lo ideal es que vamos con todos los requeridos según lo que nos están pidiendo. Grupos pequeños, como familia, equipo de trabajo o grupos comunitarios cuando el interés está en las interacciones o dinámicas dentro de esos grupos. Si para ustedes es importante llegar a los grupos pequeños, pues si ese es como se visibilizaron trabajando con el grupo pequeño, está bien, lo pueden hacer. Miren que se les deja como la carta abierta que también puedan ser autónomos en elegir con quienes se puede trabajar y que con esos grupos pequeños también se puede hacer un muy buen trabajo. Y los eventos son los casos o situaciones específicas como una manifestación política a una ceremonia cultural, ¿sí? Donde se analizan los significados y efectos de esos eventos. Dentro de eso mismo, lo que hacemos es como vincularnos con qué es lo que les ofrece o con qué es lo que esa comunidad más trabaja para ustedes poder, o sea, vamos a conocer dentro del mismo, nosotros lo que nos toca es llegar y conocer
cómo nos podemos llegar a expandir y seguir aprendiendo para poder aplicar todo lo necesario para que entre esos individuos, grupos pequeños y los diferentes eventos haya una buena conexión con qué voy a trabajar. Con los individuos que trabaje, por ejemplo, en los estudios sobre las experiencias de pacientes, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes digan que vayan a trabajar. Por ejemplo, si trabajo con el individuo, con los pacientes con enfermedades crónicas, bueno, viene al lugar. Y si me voy con los grupos pequeños, como la familia también, qué temática voy a empezar a desarrollar, teniendo en cuenta específicamente las diferentes políticas o las culturas que tengan donde nosotros vamos a desarrollar ciertas actividades. Las organizaciones, el estudio de empresas, escuelas u otras instituciones, investigando sus estructuras, procesos internos o culturas organizacionales. ¿Por qué? Porque es necesario que para nosotros llegar a hacer cierta ejecución de dicha temática, después de la observación, debemos de llegar, dentro de la misma observación, nosotros visibilizamos cuál es la cultura, qué necesidades hay, por eso hablamos de inicialmente la observación, ¿no? Para poder ahora sí llegar a implementar o afianzar la herramienta o la temática que se aplique mejor o que sea la más verídica para poder desarrollar la temática que yo ya traigo y que quiero ejecutar, pero con una base sólida frente a lo que realmente esa comunidad necesita. Por eso habla de organización, de textos o documentos, de interacción. Y entre los textos o documentos tenemos también que las unidades de análisis pueden ser discursos, políticas, registros o narrativas que se analizan mediante técnicas como el análisis de contenido o análisis del discurso. Entonces, lo contenido es lo que ustedes ya observaron y tienen el contenido en una base sólida que no vamos a llegar a inventar, sino que como ya miramos, ya hicimos la observación, entonces tenemos las herramientas que se van ajustando hacia las necesidades que tiene esa cultura, esa familia, esa comunidad, y de la misma forma llegamos a hacer la interacción, y esa interacción es en un estudio etnográfico o en análisis conversacional por medio de ese diálogo donde integra a toda la sociedad o a la comunidad donde yo llego a generar esas estrategias, a implementar las estrategias que si bien nos va a servir a todos. Y estas pueden ser la unidad de análisis, ¿sí? Los elementos desde los cuales se recopilan los datos directamente, es decir, las entidades que se examinan para obtener información, aunque no necesariamente sean el foco de análisis. Hernández, Fernández y Batista en el año 2014 señalan que las unidades de observación son esenciales en la recolección de datos porque permite el acceso a la información empírica que será posteriormente analizada y generalizada a una población más amplia. Es más, también lo ideal es que dentro de esa misma observación no lleguemos a creer que conocemos la comunidad, sino que nosotros observamos y con los integrantes de esa comunidad o con un líder, con una lideresa, recorramos o nos contextualicemos mejor para también escuchar las necesidades o lo que para ellos puede ser muy importante, y esto también a nosotros nos genera mucha puntualidad frente a lo que nosotros queremos llegar a mejorar en esa comunidad o en ese grupo de personas, porque recordemos que nosotros llegamos a dar mejora, no hacer cambios frente a lo que ellos ya tienen, sino ajustar lo que queremos a las necesidades que tiene esa comunidad, esa sociedad, esa familia. Y por eso aquí vemos también que hablan, la subí mucho, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que va
directamente como con las preguntas investigativas y el análisis. Entonces, entre las preguntas investigativas tenemos cuáles son las consecuencias, ¿sí? Todas esas preguntas nosotros también nos las debemos de hacer cuando llegamos a querer aplicar una herramienta y queremos generar unos cambios positivos en esas comunidades, en esas familias o en esa sociedad, ¿sí? Entonces, las preguntas claves que tenemos aquí son pregunta de investigación, unidades de análisis, unidades de observación. Entonces, entre las preguntas de investigación tenemos cuáles son las consecuencias psicológicas y socioeconómicas en las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Luego de nosotros poder llegar y tener esta pregunta de investigación, llegamos al análisis, a la unidad de análisis, ¿cierto? Y dice, mujeres colombianas víctimas del conflicto armado. El análisis se centrará en estas mujeres y los efectos del conflicto sobre su bienestar psicológico y situación socioeconómica. Porque si bien ya hay una problemática entre por lo que se está pasando, esas mujeres también miren que afecta a todo lo psicológico, pero viene también una parte que es un factor supremamente importante y es la situación económica. Entonces hablamos de las unidades de observación, datos provenientes de información o bases de datos de organizaciones humanitarias o gubernamentales. ¿Quiénes, qué organización nos podrían apoyar? ¿Cómo nos podríamos apoyar? ¿Cómo nosotros podríamos vincularnos a todo este contexto hacia el interrogante y poderle dar a esa sociedad, a esas mujeres, ¿sí? Una respuesta que les sirva de gran ayuda y que sea no solo para ese territorio donde estamos, sino que pueda generalizarse y poder trayectar o ir como en una marca muy puntual donde podamos nosotros, con esto que iniciamos que se ve como muy sutil, profundizar entre lo que es el tipo de muestreo, el muestreo no probabilístico por conveniencia, en un tipo de muestreo en el que los participantes se seleccionan basándose en la accesibilidad y la disponibilidad de investigador más que en un proceso aleatorio. Y la idea es que siempre se trate pues como de investigar, que no nos quedemos solamente con lo que se está observando, sino llegar a profundizar entre lo que quizás observamos y poder tener evidencias verídicas frente a eso que nosotros queremos plasmar. Título de estudio, los impactos. Entre los títulos de estudios tenemos el impacto del uso de tecnologías en en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Colombia. Y tenemos también aquí preguntas, una pregunta problema. ¿Cuál es la relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Colombia? Bien, aquí me gustaría como escuchar, ojalá ojalá alguno de los que estamos aquí puedan responder algo puntualito, lo que les fluya con respecto a este interrogante. Escuchen la pregunta problema, ¿sí? Desde su entender, ¿cuál es la relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Colombia? En el caso de nosotros, que lo nuestro es tecnológico, ¿sí? Miren que habla aquí de esto que nosotros hacemos en un día a día, de lo que a nosotros nos tiene por medio de la innovación, aprendiendo, contextualizándonos, creciendo, porque quizás este era uno de los sueños que teníamos y
porque no podíamos dejar de trabajar o no teníamos tiempo para ir a una academia porque no nos iban a dar permiso. Miren que lo estamos haciendo en el medio de la tecnología. Entonces, a eso también es como un ejemplo para que me puedan ustedes dar una pequeña respuesta. Los quiero escuchar. ¿Quién dijo yo? ¿Estoy sola? No, Recordemos. profe. Ok, Pues entonces yo considero escucho. que existe una relación positiva. Bueno, eso depende también de la forma que se vea. Yo lo veo una relación positiva, ya que pues estudiar de manera virtual nos facilita muchas cosas, como por ejemplo el trabajar para poder tener los ingresos para el mismo estudio o pues igual para cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, es un aprendizaje autónomo, es una autorregulación que uno debe tener, pues para tener un buen desempeño, para el aprendizaje que uno requiere, la adquisición de la información, la organización en tiempos. Entonces, yo considero que pues viéndolo desde el punto de vista de estudio es positivo, pero pues a la vez es negativo porque pues también hay cositas que quedan como en el aire, como se diría, quedan en el limbo y son cositas que también son necesarias pues darle su aclaración y tenerlas pues claras, vaya la redundancia, en ese sentido. Entonces, ese es mi aporte. Habló fue Ángela, ¿cierto? No, ¿Quién señora habló? Claudia. Claudia. Bueno, ok, Claudia, Claudia, muchas gracias. Es que no veo todos los nombres, pero bueno, porque estoy compartiendo pantalla. Claudia, magnífico tu aporte. Es cierto, claro que sí. Lo que acabas de decir viene al lugar y gracias por tu participación. Lo que tú dices que queda en el limbo, yo diría que está bien, pero más que quedar en el limbo es quizás que también uno sigue como siendo investigador del mismo, porque tú lo dices, hay que investigar más. Quizás no nos queda muy claro, pero hacemos el ejercicio y sí investigan. Mira que tú lo has podido lograr, ¿sí? Y en el trayecto sigue uno seguimos mejorando cada uno de esos aspectos que creemos que nos va a quedar como grande, tanto que mira que aquí estás aprendiendo, forjando, haces el sacrificio por conectarte y esto para nosotros es maravilloso. Específicamente, estas herramientas tecnológicas es la que ha hecho que se nos acorten las distancias, porque si bien no es, no es no es algo que podamos decir, ah, es que no me ha servido y muchísimo porque mira que por medio de la herramienta tecnológica nos hemos ido actualizando y esto es lo que nos ha permitido a nosotros estar a través de esta pantalla por medio de un enlace y también desde la casa sentada irnos a hacer unos pagos como que estuviéramos en un banco, ¿cierto? Entonces es gracias a que de una u otra forma no nos hemos negado a seguir fortaleciendo todas las herramientas tecnológicas que nos hemos permitido, porque yo estoy vinculada ahí, seguir innovando, explorando. No es de la noche a la mañana, pero lo hemos ido logrando poco a poco. No seremos los mejores, pero lo estamos haciendo, ¿cierto? ¿Es así o no? Así es, tutora. Ok, muchas gracias por tu magnífico aporte y participación. Quiero escuchar a otro compañero, otra compañera de los que estamos aquí, porque yo entiendo que no estoy sola y recuerden que desde el día uno les manifestamos que nos interesa escucharlos, saber un poquito más de eso que sé que tienen para compartirnos, porque se trata de la reciprocidad entre dar y recibir y poder también aquí mismo hacer eso que queremos, ese diálogo fluido frente a un tema que ya está aquí expuesto. Y todos sabíamos cuál era la temática porque se les compartió la invitación. Entonces quiero escuchar a otro compañero, otra compañera. ¿Quién dijo yo? La pregunta problema. Yo, profe. Yo, Listo.
Ok. Primero entonces, Ángela, ¿cierto? Que activó el micrófono primero, si no estoy equivocada. Sí, Sí, no hay señora. problema, gracias. Y después la compañera, no veo el otro nombre, pero los que vas a seguir. Tranquila que te vamos a escuchar. Micrófono abierto, Ángela, bienvenida, te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, yo considero que sí, la relación del uso de las herramientas tecnológicas con el rendimiento académico en estos últimos años, desde que se volvió, digamos, la parte de la virtualidad, ha sido muy beneficiosa, porque pues digamos que no nos quedamos simplemente con el material que nos brindan los docentes, sino que eso nos ayuda a que nosotros interactuemos más con todas esas herramientas que tenemos en la web. Bibliotecas virtuales para, digamos, buscar más sobre la temática que se está tratando, no solamente quedarnos con eso que nos entrega la universidad, buscar, digamos, la parte, digamos, hay muchas personas, por ejemplo, yo entiendo más, digamos, con la parte gráfica, entonces hay muchos programas que me pueden dar la información de una manera gráfica, mapas conceptuales, mapas mentales, que ayudan a que la información sea adquirida de mejor manera por el estudiante. Entonces creo que las herramientas tecnológicas día a día con el buen manejo, como bien lo decía la compañera anterior, porque a veces le damos un mal manejo a las herramientas y lo que estamos haciendo es que la virtualidad nos haga todo y ya estamos dejando a un lado, digamos, la parte de la lectura, porque como ya tenemos programas que nos hacen resúmenes, Ujú. entonces estamos dejando a un lado la lectura y demás. Pero por un lado, pues sí, eso nos está ayudando a expandir muchísimo más el conocimiento y obviamente explorar nuevas oportunidades en la parte académica. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias, Ángela. Al lugar. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que dijiste es algo puntual y también muy importante y fue como lo que las herramientas que nos ayudan a seguir como nosotros mismos autoevaluándonos y conociéndonos. Quizás no soy de las que aprendo leyendo en voz alta, pero entonces exploro y sigo conociéndome un poquito más a mí misma y todas las tecnologías me han hecho ser un poquito más sabia y en el autoconocimiento saber, yo puedo aprender y me facilita más aprender de noche o escuchando música o escuchando el audiolibro, sí, porque es una herramienta que también nos ha facilitado. Y lo que tú dices, listo, está bien, quizás lo dejo de lado, pero es como la forma quizás que para mí me es más fluida y aprendo más ágilmente y todo viene al lugar porque estamos buscando por medio de las tecnologías o la tecnología nos ha llevado a que sigamos comprendiendo el medio social, como es lo que acabo de decir la compañera. También listo es qué tan buena utilidad le estoy dando al medio, a la herramienta tecnológica. Entonces, yo entro a la herramienta tecnológica, yo la utilizo con una finalidad positiva y eso viene siendo como mi criterio y es respetable también todo como lo quieran hacer, porque al final cada quien va mirando de qué forma puede seguirle dando la utilidad necesaria. Ojalá todos lo pensáramos así y lo hiciéramos de forma positiva y que fuera siempre para un bien. Muchas gracias por tu magnífico aporte. Gracias por participar. La compañera, y qué pena que no mencione los nombres, pero no las veo. Entonces, Eh, Buenas tardes, con Evelyn Acosta. buenas tardes, apreciada Evelina. Te escuchamos. Bueno, sí, creería que la relación del uso de las herramientas tecnológicas con el rendimiento académico es un tema que es muy importante y que obviamente ha estado como en constante evolución porque obviamente es muy distinto hablar hace, no sé, 10 años. Digamos que la educación, un ejemplo, en línea pues no se veía, era todo presencial, pero como ha ido evolucionando, las personas cada vez digamos que se han ido, digamos, hacia las ciudades, por decirlo así, que tienen trabajos, entonces no tienen la facilidad de pronto de ir a como a un salón de clases, por decirlo así. Entonces, la herramienta tecnológica pues ha dado como esa ventaja, como esa facilitación para el acceso a la información y pues obviamente mejorar la comprensión pues, de la información que nos dan, digamos, los tutores. Por ejemplo, nosotros somos un claro ejemplo de cómo pues sí podemos estudiar así a la distancia. Obviamente el uso de las tecnologías promueve métodos de enseñanza como más interactivos, que permite trabajar con diferentes personas de todo el país y uno
se da cuenta y esto pues obviamente mejora un aprendizaje y pues la motivación para uno poder estudiar. Y obviamente el trabajo en equipo tiene mucho que ver porque no solo es un solo estudiante, sino que son varios que pueden trabajar para la mejor comprensión del material que nos están dando, digamos, en la universidad o algo así. O porque también obviamente se ve en diferentes ámbitos que la tecnología es una gran ayuda. Hay que saberla usar, así como le decían las compañeras, para poder enriquecer el proceso de aprendizaje que uno puede tener y que sea y que tenga un impacto positivo en el rendimiento pues, académico de la persona. Total, total. Muchísimas gracias. Excelente cada uno de los aportes. Me encanta escucharla. Fueron aportes constructivos que nos hicieron crecer y miren que hace la magia y se hace diferente cuando de un solo interrogante o de esta pregunta problema pudimos sacar diferentes conceptos y todos están bienvenidos y todos son bien al lugar porque de una u otra forma hemos dicho una realidad que es con la cual nosotros venimos conviviendo. Por ejemplo, me gustó mucho y sé que a las compañeras, tanto a la directora Marisol y a las compañeras Eneida, al compañero les gustó mucho haber visto el trabajo que ustedes hicieron en la tarea que acabamos de cerrar, de determinar la calificación el día de hoy, ¿cierto? Miren qué magnífico, y sé que ustedes también lo disfrutaron, qué magnífico poder haber visto los videos y la forma como ustedes, desde cada quien desde los diferentes lugares, pudieron haber hecho ese complemento y entre comillas, la tecnología ayudó. Ustedes colocaron su porcentaje y la tecnología terminó de complementar ese porcentaje para que si bien hicieran un complemento magnífico y se viera un trabajo en equipo, una solidez, una empatía para hacer una buena entrega, para entregar un bonito resultado. Y en los videos y cuando mostraban o se hacían ustedes mismos el entrevistado, el entrevistador y de todo lo que podían hablar, la creatividad, que a eso también nos lleva estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Nos va a nosotros metiendo en el tema también, vinculando en todo lo innovador para poder adquirir un bonito resultado. Y todo esto es lo que nosotros seguimos queriendo y se quiere ver cada vez más enfatizado en todo lo que venimos trabajando. Muchas gracias a cada uno, magnífico. Gracias por los aportes. Entonces llegamos nosotros. ¿Habrá otra vocecita por ahí, otro compañero, compañera que quiera hacer aporte? Bueno, el silencio lo manifiesta, espero más adelante seguir escuchándolo. Entonces dice, mire que dice objetivo de la investigación y al evaluar el impacto del uso de herramientas tecnológicas como la plataforma de aprendizaje en línea, aplicaciones de estudio y recursos multimedia en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Colombia. Es lo que nosotros acabamos de hacer. Que a través de las diferentes tecnologías, ¿sí? Y las diferentes multimedia, las diferentes herramientas, pudimos realizar ese complemento, buscamos de qué forma íbamos a hacer esa entrega, cómo podíamos eh, comprimir ese video, a juntar las partes, y fue, y se hizo, y se pudo lograr por el empeño, por el empuje, porque no nos quedamos solamente visibilizando lo que nos decían, sino que también pudimos escudriñar y llegar a ese punto investigativo, que es a lo que siempre nos va a invitar, y ser la parte creativa para poder ejecutar y entregar un estupendo producto. Y cada vez más nos venimos adentrando o venimos como conociendo de lo desconocido a lo conocido. Y lo que no sabíamos, hacemos todo el empeño por seguir aprendiendo. Y es esto lo que a nosotros cada vez nos hace enamorarnos más de lo tecnológico, porque vea que no sabía cómo iba a crear un video, cómo lo podía editar, cómo lo podíamos hacer, y lo hemos logrado por las diferentes páginas que
si bien también teníamos referentes bibliográficos, el que tenía idea la creció más, o aquí, ay, aprendí otro método, y eso es todo puntos buenos, ¿sí? Es lo que se sigue buscando. En las unidades de análisis, los estudiantes universitarios de distintas universidades de Colombia, ya que el estudio se centra en analizar y el rendimiento académico de este grupo específico, ¿sí? Entonces, buscamos, analizamos, miramos el rendimiento académico del grupo específico. Por ejemplo, aquí cada uno de los compañeros tenemos diferentes grupos de estudio, y dentro de esa cantidad de estudiantes que tenemos la diferenciación entre los grupos por número, por código, que cada quien tiene su código, y asimismo uno va mirando los rendimientos, cómo nos fue, porque también nos calificamos nosotros mismos, ¿sí? Para seguir mejorando y seguirle dándoles a ustedes lo mejor. Y yo soy de las que digo, entréguenme mi tarea porque es de ustedes cuando no la han hecho, pero ya cuando la hicieron, devuélvanme mi tarea, vuelven a hacer de ustedes para ver su calificación, ¿sí? Entonces la tarea es nuestra, ¿sí? Ustedes hacen su parte y nosotros seguimos haciendo la nuestra. Las unidades de observación. Cada estudiante universitario individual, ya que serán ellos quienes proporcionen la información mediante la encuesta estructurada sobre el uso de tecnologías y su rendimiento académico, ¿sí? Miren que todo es con una encuesta. Después de la observación viene la encuesta, y la encuesta en este caso es una encuesta estructurada, ¿ok? El tipo de muestreo, el muestreo probabilístico estratificado. Se seleccionará una muestra representativa de estudiantes universitarios de diversas universidades, estratificado por variables como la región, universidades de distintas regiones colombianas, nivel académico, pregrado, posgrado y tipos de instrucciones públicos o privadas, para garantizar que todos los subgrupos estén representando en la muestra. Entonces, miren que aquí no se nos quedó ninguno, sino que vamos, incluso no nos quedamos con una sola universidad, sino que llevamos a lo más profundo este tipo de muestreo para poder generar o tener una variable específica frente a lo que se está buscando. El muestreo en la investigación. Entonces, este muestreo en la investigación es un proceso fundamental para seleccionar un subconjunto representativo de una población más amplia con el fin de hacer inferencias generables. Entre todo esto, la idea siempre va a ser que este muestreo se haga con el objetivo de que en estos conjuntos o subconjuntos se pueda ver la población de forma amplia y tener una buena finalidad, ¿sí? Es como se infiere, es como nos adherimos a ella, cómo podemos seguir dándole los argumentos o los materiales necesarios para que se pueda aprender, para que se pueda ampliar los conceptos, herramientas según sus necesidades y según lo que se esté buscando. Dentro de este mismo tenemos el muestreo probabilístico. En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población tienen una probabilidad conocida y no nula. O sea, ya nosotros conocemos la problemática, no llegamos nulo de ser seleccionados, lo que permite generalizar los resultados a la población más amplia. Los resultados se harán siempre positivos cuando nosotros ya sabemos a qué vamos, cómo llegamos y qué población es con la que vamos a empezar a direccionar. Este muestreo aleatorio simple, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Aquí no hay nadie en desventaja.
todos estamos en igualdad de condiciones. Este método es simple y garantiza representatividad. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado, escúchese bien la diferencia, ¿sí? Entre el muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado. El muestreo estratificado habla de la población, perdón, habla de la población, que la población se divide en subgrupos, estratos homogéneos y se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Está organizada que todos los subgrupos estén representados. Cada subgrupo tiene un representante. Y en el muestreo sistemático se selecciona a cada individuo una lista después de elegir el primer individuo de forma aleatoria. Y seguimos con el último, y este último que nos habla del muestreo por conglomerado. La población se divide en grupos o conglomerados y se selecciona al azar a alguno de estos grupos completos para incluir en la muestra. Entonces, si bien aquí estamos viendo que en los muestreos cada uno tiene una finalidad y son totalmente diferentes los conceptos, pero si bien buscamos lo mismo, ¿sí? Al final, independientemente de lo que se esté, de las diferencias en conceptos, se busca lo mismo. Muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo, los elementos de la muestra no se seleccionan al azar, los que limitan la capacidad de generalizar los resultados a la población en su totalidad. El muestreo por conveniencia. Se seleccionan los individuos que están más fácilmente disponibles o accesibles para el investigador. ¿Qué persona está cerca aquí de mí? Por ejemplo, yo estoy en una población X y yo estoy viviendo en esta casa y a mi alrededor tengo 2 casas y bueno, ellos están más cerca, los puedo elegir. El muestreo intencional o dirigido. El investigador selecciona a los participantes con base en criterios específicos relacionados con los objetivos del estudio. Según lo que el estudio me diga, asimismo, yo voy a elegir esa persona para poder hacerlo de forma específica. Y el muestreo por cuotas, se elige participantes hasta que se completa una cuota predeterminada para cada subgrupo de la población. Cada subgrupo de la población necesita hacer su cuota y asimismo se va a llevar, se elige ese participante. El muestreo bola de nieve se utiliza cuando es difícil acceder a la población de estudio. Los primeros participantes seleccionados reclutan a otros participantes. Entonces, si bien aquí tenemos como esa variedad de conceptos y dentro de lo mismo, como decimos, es importante pues tener como estas aclaraciones de los muestreos que nos lleven a nosotros a los conceptos y poder seguir investigando, porque al leer vamos a tener más claro al leer y poderme concentrar según lo que necesite en su mismo espacio o en la instancia, me puedo dar la respuesta según lo que yo esté buscando. Ok. Bueno, aquí estamos entonces en crear un medio divulgativo.
La presentación individual que identifique los pasos para seleccionar de una muestra donde incluya el tamaño, tipo de muestreo y la unidad de análisis. Es lo que prácticamente nos está pidiendo a nosotros, porque recuerden que esto habla prácticamente como de lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? O de lo que ya venimos trabajando, los que han venido dejando los aportes. Crear un medio divulgativo presentativo individual que identifique los pasos para seleccionar, para la selección de una muestra, donde incluya el tamaño, tipo de muestreo y la unidad de análisis. El grupo selecciona una población según la propuesta en la guía de actividades donde se identificará a los participantes basado en metodología del muestreo seleccionado. Después de cada quien haber dejado su participación sobre el muestreo de modo individual, porque eso hace la divulgación individual, es yo elegir con qué quiero trabajar y dejar mi planteación en ese foro participativo. Todos tenemos que dejarlo y luego como equipo elegimos con qué vamos o con qué población, según los propuestos y la elección que hayamos quedado, con qué vamos a trabajar, cuál será el que vamos a seleccionar. Por eso se habla del trabajo en equipo. Y ya aquí, pues quedamos pues como en lo referente, en la guía, no sé si preguntas, dudas y voy a dejar de compartir. Pero primero quiero escuchar, compañera Eneida, ¿tienes algo que aportarnos aquí? ¿Te gustaría aportar algo? Y o la directora Marisol y el resto de los estudiantes también. Gracias, mi profe Dolis. Bueno, complementando lo que la profe Dolis nos estaba, ¿cierto?, explicando, eh, muchos estudiantes, bueno, me preguntan porque de pronto no tienen claridad frente a, ¿cierto?, a algunos conceptos que se van a desarrollar en la tarea número 3, que básicamente tiene que ver con el muestreo como técnica investigativa. Básicamente, esta actividad de la tarea número 3 busca como resultado de aprendizaje que el estudiante, ¿cierto?, pueda emplear de manera adecuada y congruente las técnicas e instrumentos para investigación, teniendo en cuenta el paradigma, ¿sí? Y más desde la técnica de investigación, ¿cierto?, cuantitativa. Por lo que vemos conceptos importantes que ya nos estaba explicando la profe Dolis, y la tarea nos solicita a realizar una actividad de manera individual, pero también una grupal, ¿no? Y nos habla de precisamente de seleccionar, ¿cierto?, una muestra, ¿cierto?, que incluya, bueno, una problemática. Entonces, muchos estudiantes o varios estudiantes me han escrito y me han preguntado que pues más claridad frente a la tarea. Y entonces, la primero que debemos hacer pues es realizar, ¿cierto?, la lectura de esos contenidos de la unidad 2. Porque si yo no tengo uno o no construyo esos referentes teóricos y conceptuales para poder desarrollar la actividad, no voy a poder, ¿cierto?, empezar a realizar mis aportes individuales y luego mis aportes grupales o colaborativos. Dentro de esas actividades, tanto individuales como grupales, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que en la investigación cuantitativa debemos escoger una problemática y esta problemática se refiere a una situación o fenómeno que se debe estudiar o comprender o resolver precisamente mediante el uso de datos numéricos o estadísticos. Yo sé que los estudiantes de este curso ya la mayoría están en quinto periodo académico
y ya tuvieron que haber visto estadística o estadística descriptiva y ese era prerequisito para ver psicometría. Quiere decir que ya estos conceptos ya han sido, digamos, vistos con anterioridad dentro del desarrollo del plan de estudio del programa de psicología. Entonces, vamos a precisamente em, a escoger una problemática y dentro de esa problemática, ¿cierto? Que se va a analizar desde una investigación cuantitativa. En efecto, pues de cualquier investigación podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, para escoger una hipótesis, es decir, una problemática que luego a partir de ella nos genere una hipótesis que es una pregunta-problema. Entonces, esta problemática puede, por ejemplo, escogerse a través, por ejemplo, de la analizar si un programa de vacunación reduce la incidencia, por ejemplo, de una enfermedad o los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de determinada institución educativa o cuáles son las causas que llevan al consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes en edades entre los 13 y 15 años de determinado municipio. Y en sí, pues la clave en una investigación cuantitativa es identificar una problemática que permita ser medida y analizada a través de datos numéricos, los cuales pueden ser recolectados mediante unas técnicas y unos instrumentos que son, por ejemplo, las encuestas, la observación participante o directa, análisis de registros existentes. Entonces, esa es como la primera parte que quería como también complementar en cuanto a qué sería la problema, que es escoger una problemática, identificarla. Como segundo aspecto también nos tenemos que em, revisar frente a lo que es una pregunta de investigación, ¿sí? Sobre la problemática específica que vamos a escoger. Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, yo les decía ahorita unos ejemplos y una pregunta que se formula con el fin de abordar de manera clara y precisa un problema o tema en particular que se desea investigar. Entonces, algunos aspectos claves de una buena pregunta de investigación, ¿cierto? Sería teniendo un enfoque claro, debe centrarse en un área concreta del problema que se quiere resolver o explorar. También la pregunta debe ser factible de investigar, ¿no? Es decir, que debe ser posible responderla mediante la recolección de datos y la revisión de información que esté disponible. También que tenga una pertinencia, ¿no? Es decir, que debe estar directamente relacionada con la problemática específica que se busca comprender o resolver desde lo disciplinar, desde la psicología. Debe tener también implicaciones prácticas y teóricas, es decir, esto debe construir, ¿cierto? O contribuir más bien al conocimiento sobre el tema y en especial pues desde nuestro ejercicio disciplinar, desde la psicología. Un ejemplo de una pregunta de investigación sería, por ejemplo, cómo afecta el aumento de las temperaturas globales en la biodiversidad en la selva amazónica. Esa es una pregunta problema. ¿Cómo influye en la salud mental de los jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio o en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital? Entonces, primero vamos a escoger qué problemática queremos investigar. Hay muchísimas sobre diferentes temas, no solamente en salud mental, en la parte desde la psicología, desde la parte disciplinar. Tenemos muchísimas problemáticas en las cuales podemos investigar bajo rendimiento académico o desde el contexto educativo o desde un contexto jurídico, cuál puede ser la incidencia por ejemplo, de la celotipia en, en las mujeres que pueden llegar a ser víctimas de feminicidio. Bueno, hay cualquier cantidad de problemáticas para investigar. O cuáles fueron las secuelas que dejó en el tema de salud mental el COVID después de
la pandemia del COVID-19, si se agudizó o continúan o disminuyó, qué pasó con las problemáticas de salud mental. O si yo quiero investigar alguna problemática relacionada con temas, por ejemplo, de cuánto influye la falta de redes de apoyo familiar y social en los adultos mayores del hogar día en el municipio de Silvania, Cundinamarca, o en la ciudad de Cali. Bueno, tenemos que en un municipio que sea más, porque la población debemos, ¿cierto? Y la muestra debemos especificarla. Si es organizacional, cómo influye el estrés laboral en el ámbito laboral, sí, o en la salud ocupacional de los trabajadores de la empresa tal, en la ciudad tal, o en el departamento tal, o en el municipio tal. Eso podría ser, digamos, las problemáticas que podemos identificar, ¿sí? Y desde allí, pues surge una pregunta problema, ¿sí? Esta pregunta debe ser pues específica porque aborda un aspecto concreto, ¿cierto? Frente a la problemática que queremos investigar. Y desde allí también digamos que la guía de actividades nos dice que aparte debemos escoger, ¿cierto? Una problemática que queramos analizar. Luego desde allí hacer una pregunta de investigación sobre esa problemática. Y también a partir de allí efectuar unas unidades de análisis, unas unidades de observación y un tipo de muestreo o tamaño de la muestra. Desde esas unidades de análisis podemos decir que pueden ser unidades de observación. Son los elementos o digamos que nos permiten estudiar o analizar una investigación de manera concreta. Pueden ser unidades de análisis que son los elementos a partir de los cuales se van a sacar las conclusiones generales. Pueden ser individuos, grupos, organizaciones, eventos o incluso textos, ¿no? Dependiendo del enfoque de la investigación. Y también las unidades de observación, que son los elementos sobre los que se recopila la información directamente en el estudio. A menudo pues las unidades de observación y de análisis coinciden, pero en otros casos no siempre, ¿no? Entonces, algunas investigaciones, la unidad de observación puede ser más pequeña o más grande que la unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, si se investiga el comportamiento de los estudiantes en un aula de clase de determinada institución educativa, la unidad de análisis sería el comportamiento de los estudiantes en general dentro del aula, ¿sí? Sería el conjunto. Y en la unidad de observación podría ser los estudiantes de manera individual, ¿cierto? A quienes se les va a observar y analizar su comportamiento. Entonces, esta podría ser ya una unidad de observación de manera más específica y detallada, por lo que las unidades de análisis son lo que se va a estudiar, ¿cierto? A un nivel más abstracto, mientras que las unidades de observación son los elementos sobre los que se recopilan datos directamente. Y finalmente, pues también nos mencionaba la profe Dolly dentro de su intervención el tema del tipo de muestreo. Entonces, ¿qué tipo de muestra yo voy a, ¿cierto? A escoger o a elegir para realizar mi investigación? Es decir, cuántas, ¿cierto? Las personas de los estudiantes, por ejemplo, de una institución educativa o los trabajadores de determinada empresa. Y también tenemos que hablar de un muestreo aleatorio que se eligen los elementos al azar, ¿sí? Sin ningún patrón específico. Eso es un muestreo aleatorio. Entonces, esa sería la muestra y la población. Entonces, ¿qué tipo de población yo voy a escoger? Si son adolescentes, adultos y específicamente cuántas personas, ¿sí? A cuántas personas, ¿cierto? Vamos a elegir para hacer esa investigación, 20, 30, 15, qué características deben tener. Por ejemplo, podemos, como vamos a hablar de datos estadísticos, podemos también hablar de que dentro de ese muestreo podemos identificar algunas características, como por ejemplo la edad, el género femenino, masculino o
el EJUCUMAS, em, o también vamos a elegir personas que tengan cierto nivel educativo, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos dándole, digamos, unas características específicas a esa muestra. Entonces, pues en resumen, ese tipo de muestreo es cómo se eligen esos elementos de la muestra, ¿cierto? Y el tamaño de la muestra, cuántas personas o elementos se seleccionan para hacer ese estudio. Entonces, eso era como lo que quería complementarles para que pues pudieran tener claridad frente al desarrollo de la actividad de la tarea número 3. Listo, mi profe Doris. Muchas gracias. Claro que sí, mire, gracias a usted por ese amplio recorrido, porque ahí se hizo otra vez un buen barrido resumido, fantástico, y que si lo importante aquí de repetir o de la seño hacer su intervención, precisamente es para eso, para que los que estemos aquí presentes, es el momento de abrir sus micrófonos, dudas e inquietudes, por favor, los queremos escuchar. No cerremos este espacio sin poder escucharlos, porque sabemos que habrán dudas. Bueno, digamos que ahorita no las puedan tener, pues les estaremos respondiendo. Pero si aquí la tienen, somos todo oídos y para eso son estos espacios. O incluso si quieren argumentar algo de lo que ustedes ya vienen haciendo, quieren hacernos ver, aunque ya cada uno de nosotros hemos podido ir revisando los foros, no queda de más que también se pueda traer aquí a esta aula, a esta sala, los conceptos que tengan. Los escuchamos. Hay preguntas, todos, por favor. O en el chat, o abren sus micrófonos. Si están trabajando, pueden escribir en el chat. Y, y queremos escuchar si hay dudas, hay preguntas, inquietudes, qué está pasando por sus mentes, qué preguntas tienen. No todos a la vez. Claudia, Ángela, Evelyn, Mónica, Julie, Margie, Paulina, ¿quién se me queda? Yo, profe, bueno, yo sí tengo dudas con respecto al muestreo, pues no me queda muy bien claro. Pues tengo en cuenta que la población es como lo macro. La muestra es algo que se toma de la población, pero el muestreo no sé si es algo pequeño que se toma de la muestra. No sé si me hice entender. Por ejemplo, tengo una población de 5.000 habitantes, mi muestra es de 2.000 habitantes y mi muestreo vendría a ser como 1.000 habitantes. Es como algo así. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, ¿cuál es el tema que tú escogiste para investigar? Aún no lo he elegido, pero sí, pues como mi contexto laboral es académico, entonces te estaba escuchando ahorita acerca del bajo desempeño de los estudiantes. Bueno, Entonces, esa puede ser me, una problemática, sí, me iba ¿cierto? encaminando por ese lado, o también la parte que hoy en día está lo de, O el poco acompañamiento en las actividades académicas o de refuerzo académico por parte de los padres de familia de los estudiantes del colegio tal en el municipio tal. sí, o también la Mm, parte que como acá en la región se ha venido presentando lo del suicidio. mm, Pensamientos ideación suicida. suicidas, Suicida. eso. Entonces, esa parte pues también quería como manejar. ¿O cuáles pueden ser los factores? Ya le estoy dando la pregunta problema. ¿Cuáles pueden ser los factores, cierto? Socioemocionales que afectan en la ideación suicida de los estudiantes del grado tal, del colegio tal, en el municipio tal. Ahí ya está la población y la muestra, ¿cierto? La población van a ser los estudiantes del grado, un ejemplo, bueno, si tú trabajas en una institución educativa,
No sé si has observado que la ideación suicida se presente más en en los niños, niñas y adolescentes de la primaria o de pronto de los grados sexto, séptimo y octavo o de pronto más en décimo o en 11, ¿sí? Entonces, la población sería la institución educativa y el grado que vas a escoger. Tiene que ser algo muy delimitado porque cuando tú me decías ahorita 2.000, 20.000, no, ¿a qué horas tú vas a terminar esa investigación? Es una muestra y una población muy amplia, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que podamos, al cual le podamos, digamos, recolectar a través de las técnicas e instrumentos de recolección de información cuantitativa, ¿sí? Mediante un enfoque cuantitativo, esa información. Entonces, esa sería digamos, la población. Y la muestra vendría a ser, no sé, si vas a escoger 10 estudiantes de ese em, grado escolar y de esa institución educativa. La Eh, población son los adolescentes de esa institución educativa y de determinado grado, ¿sí? Es básica, secundaria, o media vocacional o primaria. Y la muestra viene siendo a cuántos estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, tú le vas a aplicar una encuesta o le vas a hacer una entrevista. No podrías a 200.000 o 20.000, entonces por eso tiene que ser algo muy, muy concreto y que sea alcanzable, ¿cierto? Que puedas tú medirlo. No sé si ahora sí pudiste aclarar y tener más claridad frente a la duda, inquietud que tú tenías ahorita. Ok, sí, señora, gracias. Bueno, ok. bueno, ¿alguna otra pregunta? Háganla sin miedo. Recuerden que lo que nos interesa es que todos estemos acorde con lo requerido y para eso estamos aquí también. Bueno, aquí hay una pregunta, mi profe en el chat. Ah, Dice, en el buenas chat. tardes. ¿Se podría como problemática los jóvenes vendedores ambulantes de Ciudad Verde? Claro que sí. Entonces, la problemática, pero que, digamos, la población es los jóvenes vendedores ambulantes de Ciudad Verde. Y la problemática, Julie, ¿cuál sería? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué problemática relacionada con los vendedores ambulantes? ¿Está todavía por ahí, Julie? Julie, ¿estás aquí? Sí, Julie está aquí, todavía está aquí. De pronto, Julie, ¿puedes escribir? Sí, está trabajando, entonces, Escríbeme porque no es- sé cuál es la problemática que tú quieres. Pues esa puede ser, digamos, sí, en sí, la población, ¿cierto? Y tienes que escoger cuántos vendedores. Digamos que la población va a ser los vendedores ambulantes de Ciudad Verde, pero tienes que escoger la muestra, a cuántos vendedores, ¿cierto? Tú le vas a aplicar una entrevista, una encuesta, vas a hacer observación participante, qué técnicas e instrumentos vas a utilizar para recolectar la información. Pero en sí tienes que buscar cuál problema, porque ahí no se evidencia cuál sería la problemática que tú quieres investigar. Para desde esa problemática, ¿cierto? Generar una pregunta problema. La deserción escolar y la pregunta problema, de ahí tienes que sacar una pregunta problema. Entonces, tú quieres hacer una investigación sobre una problemática que tiene que ver con la deserción escolar, cómo influye, pero porque una cosa es la deserción escolar y otra cosa tú vas a trabajar con vendedores ambulantes. ¿Cómo relacionas tú esa problemática de la deserción escolar con los vendedores? Porque un problema es la deserción escolar
Entonces dice, la deserción escolar, pues los jóvenes que se dedican a trabajar y dejan de estudiar. Ah, ok. Entonces ahí ya le vas dando más, ¿cierto? Como más Forma. forma, organización a lo que tú vas a investigar. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a que los jóvenes, ¿cierto? A que se presente deserción escolar en los jóvenes de qué institución educativa o de qué, puede ser un ciudad verde, sí, pero tienes que delimitar más la población y más la muestra, ¿no? ¿Cuántos a cuántos? 5 o 10 vendedores ambulantes, jóvenes, tú los vas a entrevistar o les vas a aplicar una encuesta. Entonces, porque está muy amplio, ¿sí? Tienes que ir delimitando precisamente el problema y ir planteando desde allí, desde lo que tú me estás escribiendo, la pregunta problema y desde allí también escoger cuál es la muestra, ¿no? La población es esta y la muestra cuál sería y cuáles técnicas utilizarías para recolectar esa información. Qué es lo que estoy observando en algunos estudiantes que me han escrito frente a algunas dudas e inquietudes del desarrollo de la tarea 3? No han leído. Entonces es muy complicado si yo no, primero debo leer todas las referentes bibliográficos de la unidad 2 para yo poder tener un constructo teórico y conceptual y a partir de allí poder empezar a organizar y desarrollar la tarea de tanto individual como colaborativa, ¿sí? De la actividad 3, de la tarea 3 del curso. Entonces, porque muchos, bueno, ¿y qué es eso de muestreo? Y profe, dígame o acláreme, ¿cómo así que problemática? ¿Cómo así que qué es una unidad de análisis? Entonces ahí me doy cuenta que no han leído. Entonces, ese es prerequisito para poder empezar a realizar la actividad. Claro que sí, apreciada directora. Lo inicial o lo primordial de entender qué vamos a hacer es leer la guía y también apoyarnos en los referentes bibliográficos, hacer un espacio pues como lo más de tranquilo para poder hacer esa buena interpretación. No es hojearla, no es solo leer, sino también interpretarla. Julie, ¿te quedó un poquito más contextualizado la respuesta? Julie dice que sí. Pero tenemos otra pregunta. Ah, bueno, qué bien. Margie Yo voy a dice, tratar, profe Dolis y los estudiantes que están hoy conectados en la web y que van a escuchar la grabación, esta explicación que yo les dé, voy a resumirla para pasarla en una infografía para que les tengan claridad para poder desarrollar la actividad de la tarea 3. sí señora, muchas gracias. Julie dice que muchas gracias. No, Margie solamente preguntaba que si firmábamos asistencia. El micrófono está cerrado, diré. Qué pena. No, Margie, no hay necesidad porque como esto queda grabado, ¿cierto? Este espacio de la segunda web queda grabado, entonces aquí nos permite visualizar cuáles fueron los estudiantes que participaron y se conectaron en esta segunda web. Y pues seguirlos motivando para que por favor se conecten, participen, también motiven e inviten a sus compañeros que están con ustedes desarrollando las actividades de manera colaborativa, ¿cierto? En su grupo colaborativo, para que también, ¿cierto? Participen. Mire, hemos tratado de buscar todas las estrategias posibles. Lo hicimos un día en la mañana, no funcionó. Dijimos, vamos a hacerlo en la tarde, un poquito más tarde pero aún así la participación es muy baja. Son 339 estudiantes, de los cuales solamente hoy se conectaron como 8 Sí, estudiantes de 339 y eso es bastante, pues, preocupante.
la falta de participación. Y después los estudiantes están escribiendo que no entienden, que no tienen claridad frente al desarrollo de la tarea, cuando ya se va a cerrar la tarea, que no lo pudieron hacer colaborativa sino individual, porque no participan en estos espacios donde precisamente se desarrollan para poder esto aclarar las dudas, inquietudes puntuales frente al desarrollo de cada una de las actividades del curso. Después de esta web viene también un CIPAS, que es muy importante que también refuerce estos temas que estamos viendo acá en la tarea 3. Y cualquier información e invitación, nosotros siempre la enviamos a través de la mensajería interna del curso o pueden encontrar toda la información del curso en el foro de noticias del curso. Entonces, o hay un espacio que nosotros creamos con unos horarios específicos de lunes a viernes. Hay algunos sábados que yo he hecho unos acompañamientos especiales donde los estudiantes se pueden conectar a este grupo de Teams que es de orientación y acompañamiento docente. Allí estamos toda la red de tutores y docentes del curso acompañándolos frente a las dudas e inquietudes que tengan puntuales, pero no lo aprovechen. Hasta el momento ingresan, pero no preguntan, no participan. Entonces la idea es que aprovechen ese espacio porque ahí están los docentes de lunes a viernes todo el día, en la mañana y en la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y de las 2 hasta las 6 de la tarde, en horario, todo el horario de lunes a viernes, muy dispuestos para acompañarlos en sus procesos, para poderlos orientar, para poderlos escuchar y aclarar todas sus dudas, inquietudes puntuales frente al desarrollo de cada una de las actividades del curso. Sí, señora, muchas Aquí hay gracias otra por acá. pregunta. Sí, que si podía, que si la presentación individual tenía algún formato específico o que la podría realizar en un PowerPoint. Entonces le respondí. Ok, bueno, gracias mi profe Dolis. Pues la guía de actividades no establece, ¿cierto? En cuál es el medio que ustedes van a utilizar. Por eso hay que hacer mucho análisis y comprensión lectora. Si la guía no me lo especifica, entonces eso me indica a mí como estudiante que yo puedo tener toda la creatividad, como lo dice acá la profe Dolis, la imaginación y puedo utilizar cualquier herramienta, PowerPoint o Genially o Canva, cualquier herramienta que a mí me facilite poder desarrollar o realizar mejor una presentación de manera individual muy creativa y que contenga los elementos que la guía de actividades me establece para el desarrollo de la actividad tanto individual como colaborativa. Claro que sí, con mucho gusto, apreciada Ángela. Sí, y sobre todo que eso es uno de los puntos de todo lo tecnológico y la innovación que tenemos aquí en la universidad, y es que se les permite a ustedes innovar, recrear, y que no se, y ese plus de querer como conocer o verlos a ustedes también en escenarios diferentes donde ustedes puedan ser imaginativos y poder volar esa mente. Entonces, no, si no es más, no siendo más, no sé si la profe Neida, apreciada directora, o alguno de los presentes quieren decir algo más, podríamos seguir invitándolos y recordar pues que la grabación va a quedar, que se va a seguir compartiendo para que los que no estuvieron en estos encuentros o incluso los que están aquí mismo también puedan seguir escuchándola. Entonces no sé si podemos abrir las cámaras directas para tomarnos Sí. una foto de despedida, si les parece a todos. Les Gracias, agradecemos. Claudia, Ángela, Evelyn, Mónica, Paulina. Espero pues que durante el desarrollo de esta segunda web, cierto que fue dinamizada por la profe Dolis, hayan podido aclarar sus dudas, inquietudes para el desarrollo de la tarea número 3. Sí, sí, sí. Lo Bueno, importante aquí es Mónica, que participemos. Paulina, para Podemos poder abrir las tomar como cámaras. un registro fotográfico. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por conectarse. Eh, Eso dice mucho del compromiso, de la responsabilidad y de la motivación que los estudiantes tienen para participar en estos espacios. Bueno, no sé si Total. Paulina estuviera por allí,
también, bueno, vamos a tomar otra fotico que ya está por acá. Paulina, hola Paulina, ¿cómo estás? No se preocupen que estén despelucadas, despeinadas, perdón. No sabemos que están en la casa. Miren, nosotros estamos despelucadas y eso que estamos en el trabajo. No se preocupen, tranquilas. Nos alegra mucho verlas, saludarlas, decirles que estamos acá, que somos sus tutores, que es un orgullo para nosotros, la profe Dolis, la profe Neida y yo como directora del curso, estar aquí acompañándolos en el desarrollo de las actividades de este curso, orgullosas de estar en nuestra universidad, somos psicólogas, orgullosamente todas unadistas, ¿sí? Graduadas de la UNAD, bueno, yo en pregrado también y en posgrado, entonces siéntanse muy orgullosas de su universidad y queremos verlas muy pronto, pues cierto, terminar su formación profesional, el tiempo se pasa muy rápido, ya van en la mitad, que hacen que empezaron su formación profesional y ya van en la mitad y cuando menos piensen se están graduando. ¿Sí? Entonces, y motivarlas para que continúen también haciendo sus estudios posgraduales en la UNAD. Recuerden que como egresados nosotros tenemos un descuento del 30% más el 10% por votar, o sea, un 40%, casi la mitad para hacer estudios posgraduales, que dentro de las opciones de grado también tenemos créditos de especialización y maestría como opción de grado, ¿cierto? Para obtener el título como psicólogo. Entonces, que todo implica esfuerzo, compromiso, sacrificio, dedicación, pero que después todo eso se verá recompensado el día que ustedes estén allí graduándose, recibiendo su título como psicólogas, psicólogos, y no solamente esa felicidad va a ser para ustedes, sino para las personas que están a su lado, su familia, tal vez su esposo, sus hijos, su mamá, su papá, sus hermanos, el novio, el amigo, el vecino. Ay, es que mi vecina se va a graduar de psicólogo. Entonces, los motivo para que sigan con esa disposición, con ánimo, adelante y que aquí estamos para lo que ustedes requieran, con mucho gusto. Vamos con paso firme, pero vamos bien. Eh, hoy se termina de calificar la tarea número 2 y pues yo que soy la que tengo más, mayor número de estudiantes, porque son 205, o sea, hago mi rol de directora, pero de tutora también. Para mí es muy satisfactorio ver que 205 estudiantes solamente como 4 no entregaron la tarea. Quiere decir Excelente. que Sí, 201 o excelente. 200 Uy, entregaron su tarea y muy buenas tareas y muy buenos ejercicios y muy buenos videos. muy bonitos los Entonces, videos. eso da fe del compromiso y las actividades de este curso no son difíciles, son muy bonitas, son muy sencillas. Simplemente la clave es, uno, leer, tener los conceptos teóricos y conceptuales de las referencias para poder desarrollar las actividades. Y dos, em, poder esto ir, ¿cierto? Tener todos esos referentes y seguir las instrucciones que nos dan, ¿cierto? A través de la guía, tener claro la rúbrica, evaluación, siempre lo he dicho, cuáles son los criterios que el profesor va a tener para calificar y retroalimentarme la actividad. Entonces creo que no siendo más, pues les deseo una feliz tarde. Gracias, mi profe Dolis, muy amable por hoy dinamizar este espacio tan importante. Espero que haya sido de bastante provecho para que puedan tener conceptos claros frente a la actividad de la tarea 3, que es muy bonita. Terminamos todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. Tuvimos una invitada especial que profundizó, que habló sobre la entrevista, ¿cierto? O el método de investigación etnográfico que les facilitó poder desarrollar ¿cierto? La actividad colaborativa o el video. Y hoy pudimos, ¿cierto? A través de la profe Dolis aclarar las dudas frente ya a aspectos importantes de la investigación cuantitativa. Vamos a poner en práctica lo que les decía, lo aprendido en estadística descriptiva, en psicometría. Entonces no es nada nuevo, ¿cierto? Sino lo vamos ahora que vamos a ponerlo en práctica dentro de los procesos de investigación. Y la investigación no es nada difícil, es que uno se motive. Y se los digo yo,
que soy investigadora, soy líder de un semillero de investigación. A propósito, los invito si quieren participar, si quieren hacer parte de mi semillero de investigación. Se llama Semillero de Investigación Salutaris. Es básicamente todo lo que tiene que ver con salud comunitaria, no solo salud mental, salud comunitaria. Estamos, por ejemplo, a través de la articulación de 3 semilleros de investigación de la zona, trabajando de manera conjunta. Este es el año de la reticularidad, es decir, del trabajo en red, y estamos trabajando 3 semilleros de la mano con nuestros semilleristas. Estamos desarrollando un proyecto que aprobó la universidad en la convocatoria 13, el año pasado, que se llama Cosmovisiones Ambientales en la Población Colombiana, que básicamente está enfocado a psicología ambiental. Entonces hay muchas cosas por hacer, ¿cierto? Estamos investigando precisamente todo lo que tiene que ver con esas conductas, comportamientos que tienen los seres humanos que apuntan a no cuidar el planeta, a no cuidar los recursos, a no cuidar el medio ambiente. Entonces, hay muchas cosas para investigar y si nos vamos poco a poco metiendo en el rol de investigador y todos estos elementos que nos da el curso, les van a ayudar muchísimo para cuando terminen su formación profesional, hagan sus prácticas profesionales, que son herramientas fundamentales. Siempre el psicólogo va a tener que investigar. Siempre que llega una persona con determinada problemática de salud mental, nuestra función es llegar a la raíz del problema. Y eso es investigación. Entonces, los motivo para que puedan seguir, ¿cierto? Con motivación adelante y vean que la investigación es algo muy bonito. Y a través de la investigación podemos ir y participar también en eventos internacionales como ponentes, escribir, si quieren pueden buscar a través de la biblioteca a través de la biblioteca de la universidad. Hay como 3 capítulos de libro, tres capítulos de 3 libros en el cual yo soy autora, pueden investigar y muchos de esos temas son muy bonitos y todos son desde nuestra disciplina, ¿no? Desde la psicología, pero pues a mí me encanta más la psicología comunitaria, ¿no? Soy magíster y me especialicé más en el tema de la psicología comunitaria, ya que la palabra comunidad es extremadamente amplia y nos permite ir mucho más allá en cualquier contexto. Llámese una comunidad, puede ser un contexto educativo, una comunidad puede ser un contexto organizacional, jurídico. Entonces, les dejo esa invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Marisol. Bueno, apreciados estudiantes, para nosotros, pues como lo decía la profe y nuestra directora, es un gusto haber estado con ustedes e invitarlos a seguir participando en cada uno de estos encuentros. Motiven a sus compañeros de grupo porque si bien es bueno que todos estemos como contextualizados frente a lo que se pide y que despejemos dudas, son espacios valiosos donde se les trae una gama de información magnífica, maravillosa, más puntualizada, más resumida, donde es fácil de digerir. Entonces la idea es que siempre estemos como que en cada una de las participaciones, no siendo más, que Dios los bendiga. Muchas gracias. De veras, muchas gracias por su participación. Para nosotros es inmensamente agradable verlos y tenerlos aquí. Gracias por haber abierto las cámaras y por cada momento que pudieron haber estado en este espacio. Profe, muchísimas gracias a usted también, a la señora Eneida. Gracias, apreciados estudiantes. Dios me los bendiga y muchos éxitos. Vamos con ánimo. Recuerden que estamos para ustedes. Gracias, mi profe Dolly. Hasta luego, apreciados estudiantes. Una Hasta feliz luego. tarde. Muchas gracias por participar en este encuentro y mi profe, ya creo que podemos detener la Sí, grabación. señora. Claro Bueno, un que sí. abracito, mi profe Dolis, muchas gracias Chao, por señor. dinamizar este Gracias. espacio. Gracias, Ángela. Un abrazo.